Dios los continúe bendiciendo muy grandemente. Sean una vez más bienvenidos a este espacio titulado Mensajero de su Amor. Espacio que venimos emitiendo a través de las redes sociales de YouTube y a través del podcast de Spotify en los canales de Diarpa Media. Gracias por estar con nosotros. Quiero en este día compartir con ustedes un mensaje del Señor que hemos titulado Punto de Partida. Creo que de una u otra forma este mensaje puede llegar a ser un poco una continuación de lo que compartíamos en nuestro mensaje anterior, titulado Resoluciones. De hecho, vamos a darnos cuenta en algunos aspectos cómo uno va enlazado con el otro sin que realmente ese sea su propósito. De manera introductoria, quiero invitarlos a que vayamos a una porción que se encuentra en la palabra del Señor, que nos comparte el apóstol Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, donde la palabra del Señor nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí viene la parte que me interesa a mí que compartamos en este día. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando compartí este mensaje con nuestra congregación aquí en la ciudad de Clifton, en la iglesia cristiana de la comunidad, hicimos un poco este ejercicio de manera física para que de repente pudiéramos entenderlo, abriendo nuestras manos en la medida que nosotros entendiéramos lo que la palabra del Señor nos iba hablando. Es decir, comenzamos hablando acerca de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, abriendo mis manos de manera que cada vez el territorio de conquista de la tierra con la palabra del Señor iba ensanchándose y siendo cada vez más amplio. En el mensaje anterior nosotros compartíamos algo acerca de las resoluciones que nosotros podíamos tomar en este nuevo año que fuesen conforme al orden de Dios, como habían elementos de su palabra que nosotros podíamos entender en lo que precisamente Dios hablaba a Josué en cuanto a aspectos como el ser esforzados y valientes o como el instruirnos en su palabra, y que estos eran herramientas o recursos de los cuales el Señor nos proveía para que de repente las metas, los proyectos que nos tracemos, las resoluciones para este nuevo año vayan un poco más cercanas cada vez de la mano con los planes y propósitos que Dios tenga para con nuestras vidas. De manera que yo creo que Dios nos arma a cada uno de nosotros en este tiempo de conquista, ¿por qué no decirlo así?, con un propósito y con un plan determinado. Es decir, si tomáramos un poquito los elementos del mensaje anterior, como el hecho de ser esforzados y valientes, como el perseverar, como el inmiscuirnos cada vez en su palabra, ¿para qué Dios lo hace? ¿Qué plan, qué propósito tiene el Señor en prepararnos y capacitarnos, brindarnos estas armas? Para ello quiero ir a la Sagrada Escritura, a una historia que se encuentra precisamente un capítulo más adelante, de lo que la semana pasada compartíamos en Josué en el capítulo 1. Hoy quiero invitarlo para que usted venga conmigo a la palabra del Señor, a la que nos habla Josué en el capítulo 2, en una preciosa historia que nos comparte la Sagrada Escritura, de los versos 1 al 14, en este tiempo de conquista. Vamos a entender algo interesante, y es la manera a través de la cual Dios nos ha armado con un propósito, precisamente para que comencemos a entender lo que Hechos de los Apóstoles nos hablaban en cuanto a ir cada día conquistando la tierra conforme a propósitos que desde lo eterno Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Y esta historia lo que narra es el inicio de la conquista, el punto de partida. Si en Josué capítulo 1 estábamos hablando acerca de la instrucción que Dios hablaba, en este capítulo 2 vamos a comenzar en la ejecución de esa instrucción que Dios le estaba hablando precisamente a Josué. La palabra del Señor nos habla de los versos 1 al 14 en el capítulo 2 del libro de Josué, diciendo: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí, hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa, los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habíais hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban en el otro lado del Jordán,
a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. A partir de este mensaje, de esta historia tan preciosa que la Sagrada Escritura nos comparte, siento de parte de Dios compartirte 4 elementos tan importantes que nosotros tenemos que entender en pro de esa conquista. Podemos nosotros iniciar tomando como ejemplo lo que la palabra del Señor nos habla en Hechos, acerca de iniciar en Jerusalén, extendernos a Judea, ir un poco más allá a Samaria y, por qué no, en el nombre del Señor, llegar precisamente hasta lo último de la tierra. Ahora, para entender este mensaje, comencemos por entender cuál es nuestra Jerusalén, nuestro círculo más próximo, nuestro círculo más cercano. Porque encuentro muchas personas que de repente a veces hablan de una manera muy alegórica: Señor, quiero que me envíes a lo último de la tierra, quiero que me envíes a las naciones, y no hemos conquistado ni siquiera la primera alma que tenemos capaz que aún dentro de nuestro núcleo familiar, que aún no conoce los planes y propósitos que con esa alma el Señor tiene. Entonces es como que un poco irracional que nosotros pensemos allá en la lejanía cuando lo que tenemos cerca también está por conquistar de parte de nuestro amado Padre Celestial. De manera que quiero compartirte a partir de aquí 4 ideas que son muy fundamentales, que podemos entender, que podemos aprender a partir de lo que la palabra del Señor nos habla en esta preciosa historia del capítulo 2. Lo primero que encuentro en la Sagrada Escritura es cómo la Sagrada Palabra del Señor nos habla acerca de una ramera, de una mujer que se llamaba Rahab, y cómo ella, fíjense, se convierte en la protagonista de la historia que hoy quiero compartir con ustedes. Nuestra protagonista es nada más, nada menos, sí, en una historia bíblica, la protagonista es una ramera, es una prostituta, es una mujer de una vida no muy decente. Pero son instrumentos que a veces Dios utiliza precisamente para manifestar su gloria y su poder, porque con esta mujer empieza precisamente el cumplimiento de una promesa que Dios había dado. Es decir, había pasado bastantes generaciones desde los tiempos de Abraham, pasando por los tiempos de Moisés, hasta cuando llega el momento en el cual Dios esa promesa comienza a ejecutarla y llevarla a la realidad. Pero hay algo en particular y precioso que encuentro en la palabra del Señor, y es como ese cumplimiento, esa promesa que comienza a hacerse realidad, comienza en la casa de una ramera, comienza en la casa de esta prostituta llamada Rahab. Y entendemos cómo ese plan de conquista y esos cumplimientos de propósito pueden comenzar precisamente con aquello que la sociedad considera que de una u otra manera podemos llegar a entender, o que la sociedad puede llegar a tener en poco, o considerar que es lo inferior. No comenzó con un gran empresario, no es la historia que comenzó con el rey de Jericó. No, comenzó fue con una ramera de la ciudad, que se convirtió en la anfitriona de 2 espías que comenzaron a conocer cómo era la tierra que estaban ellos a punto de entrar, cómo era la tierra que ellos estaban a punto de hacer parte de ese cumplimiento de promesa. Yo creo que esto nos lleva a entender a cada uno de nosotros en nuestra propia Jerusalén, en nuestro lugar de trabajo, con todas esas personas que de repente no conocen del Señor, o con esa ciudad en la cual nosotros habitamos, en nuestro caso la ciudad de Clifton, cómo en ellos podemos encontrarnos personas que de repente las personas alrededor los tienen en poco. Son los que menos importancia pueden llegar a tener. Son los que de repente la gente menos deseo tiene para relacionarse o tener un tipo de cercanía. Y sin embargo, estos hombres de Dios son enviados por Josué a una mujer que de repente hacía parte de esos círculos segregados precisamente de la sociedad. Y esto es un punto de partida en el cual nosotros podemos entender cómo ese tipo de personas pueden llegar a convertirse en la punta de lanza para la conquista de planes y propósitos en los cuales el Señor nos está llamando para conquistar, para comenzar a conquistar esa Jerusalén a la cual el Señor nos está llamando. Nos lleva definitivamente a perder la idea de creer que Dios solamente cumplirá su propósito en nuestras vidas cuando seamos personas santas, puras y perfectas. No necesariamente. La perfección, la santidad, todo ese tipo de cosas simplemente las trabajamos día tras día en la relación personal con el Señor. Pero esto tiene que quitarnos a toda la excusa de pensar: no soy digno de ser usado con el Señor porque hay pecado en mi vida. No. Siempre podemos acercarnos delante de la presencia del Señor, porque esa santidad únicamente llega a través de la preciosa sangre de su Hijo Jesús.
y no tener la idea de pensar que hasta cuando yo no sea perfecto, cuando sea tan santo, no es el momento para yo acercarme y poder ser utilizado por mi Padre Celestial. Así que rompamos esas dos ideas. La primera, podemos primeramente acercarnos a personas que la sociedad tiene poco porque pueden convertirse en el instrumento a través del cual Dios comienza a manifestar su gloria y su poder, o por qué no, conforme a lo que esta palabra nos habla, comenzar a cumplir una promesa para que se convierta parte de una historia. Y lo segundo, cómo nosotros podemos quitarnos todas las excusas a través de las cuales detrás de nuestra idea de la perfección y la santidad nos escudamos para no asumir responsabilidades, no asumir el llamado que muchas veces Dios nos está llamando. Quiero continuar en detalles muy preciosos que nos comparte la palabra del Señor aquí en este libro de Josué, en el capítulo 2. La palabra del Señor nos habla que esta mujer, fíjense lo que dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país han desmayado por causa de vosotros. Y esto me hace pensar acerca de qué es lo que la gente está pensando, qué es lo que la gente está diciendo, de lo que cada uno de nosotros es. ¿Cuál es la fama de repente que nosotros podemos llegar a tener? Estos hombres y el pueblo hebreo, fíjense, ya tenían cierta fama. Recién están llegando a Jericó, pero ya son famosos. Por algún modo, la gente en Jericó ya sabía quiénes eran ellos. O por Facebook, o por noticias, o lo vieron en la tele, o por alguna red social, qué sé yo. La verdad lo desconozco. Pero de alguna u otra manera, ya en Jericó había una fama de que estos hombres que venían tenían algo en particular. Había algo poderoso que ellos venían, que se traían con ellos, desconociendo que era su Dios. Porque resulta que estos hombres ya tenían una fama de que donde llegaban conquistaban. Donde peleaban, vencían. Fíjense qué interesante todo lo que va ocurriendo. El poder de Dios obraba en ellos y aún sin ellos conocer ese Dios que tenían los hebreos, aún esta mujer Rahab, sin conocer realmente quién era el Dios de los hebreos, ya reconocía que ese Dios tenía poder, autoridad y que los había llevado a grandes victorias. Y esa fama se había extendido tanto que el corazón de los hombres en Jericó estaba quebrantado, estaba por el suelo, había temor y había miedo. Y esto se me ocurre a mí pensar acerca de cuál es la fama que nosotros despertamos por causa de nuestra fe. Cuando llegamos a un lugar, cuando la gente se entera cuál es la fe que nosotros practicamos, quién es el Dios en el que nosotros creemos, que podemos llegar nosotros a despertar en el corazón de las personas. Aquellos hombres desconocían a Dios, pero habían escuchado de la grandeza de ese Dios en el que ellos creían. Y se me ocurre pensar, cuando nosotros le hablamos a la gente acerca de cuál es nuestra fe, acerca de quién es nuestro Dios, ¿qué reacciones pueden tener las demás personas? ¿Les inspira temor? ¿Les inspira miedo? ¿O les inspira risa y les inspira más algo como vergonzoso lo que nosotros estamos haciendo? ¿Les inspira de pronto algún tipo de admiración? ¿O de repente no les inspira absolutamente nada? Como que, ok, esa es tu fe y es tu problema. Yo pienso que cuando eso ocurre, capaz que algo estamos haciendo mal. Yo creo que la gente está cansada de escuchar hablar de Dios y lo que la gente necesita a través de nosotros es ver realmente a Dios. Dios obrando a través de cada aspecto y de cada área de nuestra vida. De lo contrario, el Evangelio se convierte simplemente en una teoría que carece de fundamento, porque simplemente Dios no funciona bajo ningún tipo de fundamento. Dios funciona sobre la fe. Dios funciona sobre lo sobrenatural y no sobre los fundamentos terrenales con los cuales cualquier teoría puede llegar a sustentarse. Pensemos por un momento, cuando llego y le hablo a las personas acerca de quién es mi Dios, acerca de cuál es mi fe, ¿qué le inspiramos nosotros a las personas a nuestro alrededor? Continúa Rahab hablando en esta porción de la Sagrada Escritura. Dice Rahab acerca de lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban del otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. En esta porción de la palabra quiero hablar de algo bien precioso y es acerca de la autoridad divina. Fíjense cómo los hebreos habían adquirido una fama que inspiraba miedo por cuanto no habían vencido a simples poblaciones o pequeñas aldeas que habían en el área, sino que la palabra del Señor nos declara, conforme a lo que Rahab habla, acerca de los reyes de los amorreos. Es decir, estamos hablando de reinos completos. Cuando a mí me hablan de reino, yo estoy entendiendo un lugar sitiado donde hay una organización jerárquica, donde hay un ejército armado, capacitado, enfocado en la batalla, y no en un pueblo como el de los hebreos, que no son nación todavía, son una cantidad de esclavos que han venido caminando por el desierto, o algunos descendientes de esclavos, pero que en sí nación todavía no llegan a ser un reino todavía. Y con todo ello Dios les ha dado autoridad para vencer a otros que sí eran reinos. Ahora, acerca de quiénes está hablando Rahab, quiero que hagamos un poquito de referencia, vamos un poquito atrás en la historia. Lo que nos comparte el libro de Éxodo en el capítulo 3, versículo 8, cuando Dios hablaba a Moisés.
Le dice Dios a Moisés en esta porción de la Escritura: he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos a aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Ahora, mira lo que dice la palabra del Señor aquí. Dios comienza a describirle, a darle una idea a Moisés acerca de quiénes eran los que estaban en la tierra prometida, diciéndole: a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. Nosotros a partir de aquí podemos plantearnos la pregunta: ok, ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes son los que están habitando la tierra prometida? ¿Quiénes son estos cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos o jebuseos? ¿Quiénes son estas personas? Estos son reinos paganos. De manera que Dios está prometiendo una tierra donde fluye leche y miel, pero que en este momento de la historia se encuentra ocupada, se encuentra habitada por personas que simplemente no le daban la gloria al Señor, por personas que simplemente, podríamos decir muy abiertamente, de una manera muy escueta, que capaz que practicaban la hechicería, la idolatría, adoraban quién sabe qué dioses extraños, diferentes definitivamente al Dios que nosotros alabamos y exaltamos, diferente totalmente a Jehová de los ejércitos. Y esto me da a mí la idea de entender cómo Dios está prometiendo una tierra en que fluye leche y miel, pero que es una tierra que hasta este momento de la historia está consagrada para cualquier cosa distinta que para la bendición. Es decir, es una tierra en maldición. Y esto nos tiene que enseñar a nosotros cómo la tierra no es la que nos bendice. Nosotros somos la bendición de la tierra. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 61 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre la tierra. ¿Verdad? No. La palabra del Señor nos enseña que Isaías dice que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, sobre cada uno de nosotros habita ese Espíritu de Jehová el Señor. Y por eso es que nosotros, cuando llegamos a un lugar, tenemos la facultad de parte del Señor para convertirnos en ese canal de bendición, a través del cual podemos también generar bendición sobre la tierra y las personas que en ella la habitan. Nosotros somos la bendición de la tierra, y por eso Dios nos ha traído a cada uno de nosotros con un propósito divino para dar a conocer su gloria a todo al cual el Señor nos ha enviado. Se puede decir que la tierra prometida, de una u otra manera, sí, podemos decir que es una tierra en maldición, posiblemente por culpa de estos pueblos consagrados, como decía previamente, a la idolatría, de pronto a dioses extraños. Y cuando llega un hombre o cuando llega una mujer con esa unción del cielo, nosotros nos convertimos en esas personas, en esos generadores de poder y autoridad de parte de Dios para transformar la tierra y que ésta cumpla el propósito con el cual el Señor la ha entregado en nuestras manos. Así que piensa una vez más en esa Jerusalén, en personas que de repente están teniendo vidas en maldición, personas que de repente a nuestro alrededor están viviendo vidas a través de las cuales en nada glorifican el nombre del Señor. Nuestra Jerusalén, como le decía previamente, podría ser la ciudad donde habitamos. El caso de la ciudad de Clifton, en el caso de nosotros, y podríamos reconocer que aquí en esta ciudad hay personas que sí, practican la hechicería, que practican la idolatría, que adoran a dioses extraños. Pero Dios ha colocado en esta ciudad una iglesia y un pueblo lleno de la unción precisamente de nuestro amado Padre Celestial, para darle a conocer quién es el Dios en el cual nosotros creemos, quién es el Dios que nosotros exaltamos y alabamos. Quiero regresar y terminar con lo que nos habla nuevamente Rahab en esta porción de la palabra de Josué en el capítulo 2. Dice Rahab: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así lo haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y en esta porción final vemos algo precioso y cómo Dios se convierte en ese transformador de vida. Entendemos cómo esta mujer, que al principio de nuestra historia es una prostituta, en el proceso se convierte en un canal de bendición, en la gestora, en el punto de partida, y por eso el nombre de este mensaje, del tiempo de bendición. Rahab se convierte en el punto de partida del cumplimiento de una promesa que muchos años antes Dios había dado a su pueblo. Se convierte Rahab en ese punto de inicio de la conquista. Rahab tiene algo en particular, tiene algo interesante, y es que ella se convierte en esa punta de lanza, pero su historia personal, fíjense, no termina allí. También la vida de Rahab es cambiada, es tocada por el Señor a partir de este día. Podemos tener un registro bien precioso que nos habla el Evangelio de Mateo en el capítulo 1, en el versículo 5. El capítulo 1 del Evangelio de Mateo registra algo bien precioso, y es acerca de todo ese linaje, toda esa genealogía de nuestro amado Mesías Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor en el versículo 5 del capítulo 1 del Evangelio de Mateo, que Salmón engendró de Rahab a Boz, engendró a Ruth, a Obed y a Obed Isaí.
De manera que la ramera, la prostituta desechada por la sociedad, se convierte en punto de partida para la conquista de la tierra prometida, pero sus años, su historia nos contaría que más adelante se convertiría precisamente en parte de esa preciosa genealogía. Era la abuela del Mesías, ella era abuela nada más y nada menos que del Salvador del mundo. Así que esto también me lleva a mí a pensar un poco acerca de cuántas Rahab de repente habitan en la Jerusalén que tenemos, cuántas Rahab, cuántas personas desechadas podemos tener de repente en nuestras ciudades, como aquí en la ciudad de Clifton, aquellos que son desechados, son pormenorizados por la sociedad y que simplemente están necesitando un encuentro con un hombre y una mujer o una mujer de Dios, así como Rahab lo tuvo con estos 2 espías enviados por Josué, simplemente para que se convierta en canal de bendición, pero también para que ellos sean bendición y para que sus vidas sean transformadas conforme a planes y propósitos preciosos que Dios para ellos ha establecido. Rahab pensaría muchas veces que su destino era ese, el entregarse a los hombres, pero desconocía que el propósito que en su genealogía, que en sus futuras generaciones habría, sería el de la venida del Salvador del mundo. De corazón deseo que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Es parte de lo que el Señor nos regala aquí en la Iglesia Cristiana de la Comunidad cada semana a través de nuestros mensajes. Y nada, como siempre, gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros y a todo este precioso equipo técnico de Diarpa Media. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga grandemente.